¿Cómo están, chicos? Pasemos al siguiente tema del curso de geometría, congruencia de triángulos. Chicos, en este tema vamos a analizar cuándo dos triángulos son congruentes. Mira, empezamos por acá. ¿Vas a considerar que dos triángulos son congruentes? Sí. Los mismos ángulos que observas aquí deben estar en el triángulo de la derecha. ¿De acuerdo? Y no basta con eso. También hay que considerar que los lados correspondientes a cada uno de esos angulitos deben tener igual longitud. Mira, te explico de la siguiente manera. Si este angulito vale alfa, por aquí también ¿qué cosa debería encontrar? Alfa. Muchachos, si por acá tengo un ángulo beta, por aquí también debo encontrar un ángulo beta. De igual forma, si por acá tengo un ángulo teta, por acá también debe estar ese angulito teta. Listo. Pero no basta solo con eso. Muchachos, lados correspondientes. Quiere decir que si a alfa se le opone A, aquí a alfa también ¿quién se le debe poner? A. Si aquí a beta se le opone B, aquí a beta también ¿quién se le debe poner? B. De igual forma, si a teta se le opone C, aquí también a teta ¿quién se le debe poner? C. Muchachos, una vez que tengo eso en mis triangulitos, yo puedo afirmar que esos dos triángulos son congruentes. Mira, hacemos un recuento. Empezamos con eso, ¿no? Teníamos que la medida del ángulo A tiene que ser igual a la medida de ¿quién? Igual a la medida del ángulo P. De igual forma, mira, la medida del ángulo B tiene que ser igual a ¿quién? La medida del ángulo Q. Muchachos, por acá, la medida del ángulo C tiene que ser igual a ¿quién? La medida del ángulo R. Ahora con respecto a sus laditos. Teníamos que BC tiene que ser igual a ¿quién? A QR. Listo. También tenemos que AC tiene que ser igual a ¿quién? A PR. De igual forma por acá. Y por último, AB tiene que ser igual a ¿quién? A PQ. AB tiene que tener igual longitud que PQ. Muchachos, si se tiene eso, yo puedo afirmar entonces que esos dos triangulitos, ¿cómo tienen que ser? Congruentes. Esos dos triangulitos tienen que ser congruentes. ¿Y cómo se simboliza congruencia? El igual y encima la curvita de la N. Ahora vamos a ver los casos de congruencia. Son casos que me sirven a mí para afirmar que dos triángulos son congruentes. Empezamos por acá. Caso número 1, un caso ya conocido. Caso LAL. Lado, ángulo, lado. Se va a tener por acá, mira, un triángulo por la izquierda en donde la medida de sus dos lados es A y B y este angulito que está entre esos dos lados sea alfa. Muchachos, para que este triángulo sea congruente con el de acá, debe cumplir lo mismo, o sea, dos de sus lados tienen que ser iguales y el ángulo entre ellos dos tiene que ser también alfa. Si se cumple eso, esos dos triángulos son congruentes por el caso LAL, lado, ángulo, lado. Pasemos al siguiente caso, caso número 2. Caso ALA, ángulo, lado, ángulo. En este caso voy a tener lo siguiente, mira. Por acá voy a tener un angulito alfa, por acá voy a tener un angulito beta. Y este ladito de aquí voy a decir que sea A. Muchachos, para que este triángulo sea congruente con el de la derecha, debe tener lo mismo. Quiere decir, dos angulitos por acá que sea alfa, este de aquí que sea beta, y este ladito tiene que medir también A. Muchachos, si se cumple eso, puedo afirmar que estos dos triángulos son congruentes. Los casos número 3 tenemos lo siguiente. En el caso número 3, también conocido como el caso LLL, lado, lado, lado. Un caso en donde en un triángulo tenemos las medidas de sus lados A, B y C. Y en ese triángulo también debemos tener lo mismo. La medida de cada uno de sus lados tiene que ser A, B y C. Chicos, si se cumple esto en ambos triángulos, yo puedo afirmar que esos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Chicos, consideremos caso número 4. Caso LLA, lado, lado, ángulo. En este
caso, vamos a tener por aquí un triángulo en donde sus dos medidas de estos dos laditos serán A y B. Y la medida de uno de sus ángulos es alfa. Por acá también tenemos A y B. Y este angulito también tiene que ser alfa. Muchachos, tener en consideración lo siguiente. Mira, el lado correspondiente a ese angulito, alfa, ¿quién es? A. El lado correspondiente a ese angulito, ¿quién es? A. Muchachos, ¿se cumple este caso número 4? Sí, ese lado correspondiente a es mayor al lado B. Este lado correspondiente a tiene que ser mayor que ese lado B. ¿De acuerdo, muchachos? Así, consideramos que esos dos triángulos son congruentes. Chicos, de acuerdo a la teoría que hemos visto, vamos a dar una aplicación. Determine el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, quiero que observes este triangulito A, D y B. Tiene puntito, culebrita. Observa el triángulo ECB. Tiene puntito, culebrita. Si yo tuviera un ángulo por acá, tendría el caso LAL, lado, ángulo, lado. Si yo tuviera que este ladito es igual al de acá, tendría el caso LLL. Entonces digo, mira, si por acá tengo el suplemento de 110, ¿eso cuánto tiene que ser? 70. ¿Estás tú de acuerdo que ese triángulo ABE es un triángulo isósceles, ¿sí o no? En donde si esto es 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Observa este triángulo que estoy pintando. Y observa este triangulito que también estoy pintando. Tiene como lados, mira, puntito, culebrita, 2 rayitas. Por acá, puntito, culebrita, 2 rayitas. Chicos, caso LLL, caso número 3. Por acá tenemos entonces el caso LLL, en donde yo puedo afirmar que el triángulo ADB es congruente al triángulo SB. Estos dos triangulitos son congruentes. Listo. Muchachos, eso quiere decir que si aquí el lado correspondiente a ese angulito 110 es culebrita, este angulito que proyecta ese ladito también tendría que ser, ¿qué cosa? 110, ¿sí o no? Porque ¿qué ladito proyecta? Culebrita. Entonces, estos dos angulitos deben ser iguales. Digo que la suma de x más 70 tiene que ser igual a 110. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 40. Ahí tiene su respuesta. A ver, jóvenes, sigamos con el problemita resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Calcule el valor de x de acuerdo al gráfico. Chicos, observa por acá el triángulo ABC. ¿Estás tú de acuerdo que si esto es beta, es un triángulo isósceles? Quiere decir, si AB vale 2 rayitas, BC también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Ahora enfócate en este triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo ADB. ¿Estás tú de acuerdo que ángulo agudo teta, este ángulo es 90, tú puedes colocar que este angulito sea alfa? De la misma manera por acá, en el triángulo rectángulo BC, observas que esto es teta, esto es 90, necesariamente ese ángulo tiene que ser alfa. Muchachos, ahora enfócate en esos dos triángulos rectángulos. Este que estoy pintando acá y este que estoy pintando por acá. Mira, ¿estás de acuerdo que por acá ves alfa, 2 rayitas teta, alfa, 2 rayitas teta? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Esos triángulos son congruentes. Digo entonces lo siguiente. El triángulo BS es congruente al triángulo ADB por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya sé que esos triángulos son congruentes, digo lo siguiente. Mira, frente a teta, ¿quién está? 3. Por acá, frente a teta, ¿quién está? 3x. Son iguales. Puedo decir lo siguiente. Entonces, 3x tiene que ser igual a 3, por lo tanto el valor de x tiene que estar una unidad. Ahí está, muchachos, problemita número 1. A ver, jóvenes, problema número 2 dice lo siguiente. Dada la figura, encuentra el valor de x si AB es igual a DC. Coloca por acá. Si AB vale puntito, ese también que tendría que ser puntito. Muchachos, quiero que observen lo siguiente. Observe el triángulo BED. ¿Estás de acuerdo que ángulos internos de ese triángulo son 70 y 40? Muchachos, ¿cuánto sería ese tercer angulito? 70 más 40 y 110. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Eso tiene que ser 70. Ahí está. Observamos que si este ángulo es 70 y este 70, estamos hablando de un triángulo isósceles, en donde si EB vale 2 rayitas, ED también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Muchachos, enfócate en estos dos triángulos. Mira, en el triángulo BEA y en el triángulo EDC. Listo, muchachos. Enfócate en esos triangulitos. Quiero que observes lo siguiente.
Por acá, puntito alfa 2 rayitas, y por acá, en el triángulo EDC, puntito alfa 2 rayitas. Yo puedo asumir que esos triángulos son congruentes, ¿sí o no? ¿Por qué? Por el caso lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Caso LAD. Digo entonces, esos triángulos son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. De manera que aquí a 40 se le pone 2 rayitas. Por acá, a este angulito que se le pone 2 rayitas, ¿también qué tiene que ser? 40 grados. Da la casualidad que eso es lo que te piden calcular, ¿sí o no? Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 40 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 2. A ver, jóvenes, problema número 3 dice lo siguiente: calcula x más y de acuerdo al gráfico. Chicos, quiero que observes en este gráfico, se observan dos triángulos. Muchachos, debemos encontrar que esos dos triángulos sean congruentes. Empezamos por acá, mira, triángulo ABC, alfa y beta. En el triángulo que está abajo, en el triángulo ADC, veo alfa y beta. Si encuentro el ladito en común de ellos dos, ya tengo un caso ala, ¿sí o no? Ángulo, lado, ángulo. Observa por acá, mira. ¿Estás de acuerdo que yo le puedo colocar que AC vale culebrita? ¿Para qué, profe? Para que veas que en el triángulo ABC tienes alfa, culebrita, beta. Y en el triángulo ADC, ¿qué tienes? Alfa, culebrita, beta. Listo. Triángulos congruentes. Triángulo ABC congruente al triángulo ADC por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Listo, muchachos. Ahora yo puedo decir lo siguiente entonces. Si a alfa se le pone 3y más 2, por aquí a alfa se le pone y más 10, tienen que ser de igual longitud, ¿sí o no? Deben ser iguales. Coloco entonces por acá. 3y más 2 es igual a y más 10. Pasa a restar 2y. Pasa a restar, por acá te queda 8. El 2 pasa a dividir. ¿Y cuánto vale? 4. Muchachos, de la misma forma por acá. Digo, a beta se le pone 2x menos 6. Por acá, a beta, ¿quién se le pone? X más 2. Yo puedo asumir que ellos dos tienen que ser iguales. Coloco entonces por acá que 2x menos 6 tiene que ser igual a x más 2. Listo. X pasa a restar. 2x menos x, x. 6 pasa a sumar, x ¿cuánto vale? 8. Muchachos, ¿qué es lo que te piden? La suma de x más y. 8 más 4, tu respuesta tiene que ser igual a 12. Ahí está, muchachos, problemita número 3. A ver, jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente. Determina el valor de x en el gráfico. Muchachos, empecemos por acá. Es un problema igualito, similar al de la teoría, ¿sí o no? Observa si dice, mira, ese sería el suplemento de 110 y tiene que ser 70 grados, para que al final ambos sumen 180. Observe el triángulo ABE, 70-70, ese es un triángulo isósceles. Si esto vale 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Muchachos, ahora nos enfocamos en los siguientes triángulos. Mira, observe este triángulo que estoy pintando. Aquí está. Y el de acá, el de la derecha. Miren, muchachos. Observa por acá, en el triángulo BAD, 2 rayitas, puntito, tronquito. En el triángulo BEC, 2 rayitas, puntito, tronquito. Muchachos, son congruentes esos triángulos. Colocamos entonces, ambos triángulos son congruentes por el caso lado, lado, lado. L, L, L. Entonces, con eso obtenemos que, si por acá a 110 se le pone tronquito, este angulito que se le pone tronquito, ¿quién tiene que ser? 110, ¿sí o no? Pero mira, ese angulito también, ¿qué cosa es? La suma de x más 70. Colocarás entonces que x más 70 tiene que ser igual a 110, por lo tanto el valor de x ¿cuánto es? 40 grados. Ahí está, muchachos, problemita 4. A ver, jóvenes, problema número 5 dice lo siguiente. En la figura calcula la longitud de CD. Ubicamos CD que está por acá. Eso es lo que vamos a calcular. Colocamos x. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que si tienes alfa y beta, la suma de dos internos que te debe dar el externo? Este angulito tiene que ser alfa más beta. En el triángulo de la derecha, en el triángulo DEF, la suma de dos internos que te debe dar el externo, o sea que eso también tiene que ser alfa más beta. ¿Estás de acuerdo que el triángulo CDE es un triángulo isósceles? En donde si esto vale x, eso también que tendría que ser x. Listo. Muchachos, ahora enfócate en estos triángulos que voy a pintar. Por acá, en este triángulo y en este triángulo de la derecha. En el triángulo ACB, observa por acá,
alfa, L, beta. En el triángulo DEF observas alfa, L, beta. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Esos triángulos son congruentes, sí o no? Coloco entonces. Esos dos triangulitos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Listo, muchachos. Una vez que ya determiné que son congruentes, yo puedo decir lo siguiente, mira. Por aquí a beta, ¿quién se le opone? Se le opone 3. Por lo tanto, aquí a beta también, ¿quién se le tendría que poner? 3. Pero eso vale x. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 3. Ahí está, muchachos, problemita número 5. Así de sencillo.